ya tomando desde hace años medicamentos para estas cosas, y como que no se resuelve, no, si tienen que ir a consulta. Okay. Tendríamos que estar seguros y ayudarles a prevenir enfermedades más graves o a detectar enfermedades más graves antes de que sean no tratables. Todos tenemos una microbiota intestinal muy particular, es como una huella digital, cada persona la puede tener. O a veces sienten que tal vez sentir eso es una enfermedad, causa ansiedad, y la ansiedad causa más síntomas gastrointestinales y se vuelve un círculo vicioso. De hecho, le llamamos hipervigilancia. La leche, los bebés y los becerros, y ya. En general, nadie más deberíamos tomar leche, y es porque es un elemento esencial en nuestro crecimiento, probablemente cuando somos bebés, cuando somos infantes aún, pero después, la verdad es que las proteínas de la leche pueden causarnos ciertas reacciones en el intestino. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos al doctor Alfredo Preciado. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ti por este rato y la información que nos vas a compartir. ¿Gustas darnos, doctor, un resumen de la preparación que tienes? Sí, claro. Yo soy médico especialista en gastroenterología y con alta especialidad en endoscopía gastrointestinal. Me hice la carrera de medicina y médico cirujano general en la Universidad de Guadalajara, también la especialidad en la Universidad de Guadalajara y mi alta especialidad avalado por la Universidad Autónoma Nacional de México. ¿Por qué te decidiste ir por esa área del gastro? La gastroenterología a mí quizás durante mi formación como médico general, quizás fue de lo que más me apasionó, lo complejo que puede llegar a ser nuestro tracto digestivo y sus funciones en las hormonas de nuestro metabolismo en general, las interacciones de la microbiota humana o nuestros microorganismos con nuestra salud en general. Y bueno, ya más adentro de la especialidad yo encontré mi pasión en la endoscopía gastrointestinal. Me gustan mucho pues, las opciones terapéuticas para resolver y encontrar soluciones quizás mucho más definitivas y muchísimo más precisas para los pacientes. Ok, ahorita nos vamos a ir ahí adentrando en todo esto que comentas. Primero te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores. La primera es, ¿por qué tengo tantos gases o inflamación después de comer? Que me imagino que puede haber un sinfín de variables, pero digamos las más comunes, ¿cuáles podrían ser? Las causas quizás es la interacción del propio intestino, la microbiota o las capacidades de sensación del intestino y algunos cuantos reflejos. Entonces, separando estas causas, todos tenemos una microbiota intestinal muy particular. Es como una huella digital, cada persona la puede tener. Pero sentir que se inflama o que se hincha o que se llena de aire una persona después de comer, muchas veces es por esta interacción de nuestra microbiota con tal o cual comida que puede generar más gas, a veces principalmente fermentando estas comidas en una reacción química donde se producen gas y derivados de ciertos alcoholes y hace que tengamos más gas disponible. Sin embargo, eso es de hecho lo más raro. No siempre que un paciente sienta que se infla es porque tiene mucho más aire. Hay personas que se inflaman, se incrementa su perímetro abdominal y sienten francamente que ni les queda bien su ropa, y muchas veces es con todas las comidas, o hay pacientes que poco a poco van determinando que cada vez se comen tal o cual cosa, sienten que se inflaman. Quizás otra de las causas es cómo su intestino interacciona para llevar a cabo la digestión. Al final de cuentas, el intestino debe tener como cierta coordinación para ir empujando, propulsando los alimentos hacia el colon, básicamente, y del colon hacia la salida. Pero a veces esos reflejos que necesita para llevar a cabo estos impulsos pueden verse afectados por los contenidos del lumen gastrointestinal, que adentro haya elementos que digamos ocupan más tiempo para ser digeridos adecuadamente y quizás yo como tal cosa muy grasosa, altamente energética, proteínas un poquito más difíciles de disolver o de digerir, y el intestino toma esos reflejos como un poco más lento. En vez de empujar adecuadamente el aire, se estira un poco o se permite una relajación para que almacene más aire, y a veces ni una de estas. El paciente puede sentir como que sí tiene más aire, pero el aire es el normal. Puede sentir como que no se mueve, pero sí se está moviendo. Quizás también eso depende de ciertos elementos, ya sea en la dieta o en la forma de sentir su digestión del paciente, que sienten como que si algo se está almacenando, guardando, inflando, pero a la hora que hacemos mediciones y lo revisamos en el consultorio, no, está funcionando relativamente normal. Sin embargo, eso no significa que no tenga nada, o sea, está sintiendo diferente, ese es el problema. Ok, y también me imagino, o sea, hay una distensión normal, ¿no? Que es lo que tú comentas, o sea,
Así es. Que siempre que comamos vamos a sentirnos por lo menos un poquito con el Exactamente. estómago lleno. Parte normal de la digestión es que tengamos estos procesos. Ahora, la digestión es básicamente asintomática. La gran mayoría de nosotros, si comemos bien, masticamos bien la comida, no comemos cosas demasiado irritantes, vaya, una dieta sana, integral, equilibrada, no vamos a sentir la digestión, nos sentimos satisfechos y al rato llevará su proceso sin que realmente tengamos que sentirlo. La gran mayoría no somos conscientes y ahí está un poco el problema. Otra de estas cosas en cómo se siente es que el paciente se vuelve más consciente de su digestión y esto no es tan normal, esa vigilancia, esa necesidad de estar poniendo atención, porque a veces sí les da problemas o a veces sienten que tal vez sentir eso es una enfermedad, causa ansiedad, y la ansiedad causa más síntomas gastrointestinales y se vuelve un círculo vicioso. De hecho, le llamamos hipervigilancia. Profecía autocumplida, ¿no? Que le Así llaman a es. veces Sí, que uno mismo. yo luego les digo a modo de broma a los pacientes, pues es un superpoder que desarrollan, un muy mal superpoder, desarrollan esa capacidad de causar síntomas por la ansiedad y vigilar si están sintiéndose mal. Y esto de que comemos rápido y eso también nos puede llegar a afectar a la digestión. Sí. O viceversa, que si comemos más lento, masticamos mejor, ¿le ayudamos a la digestión? 100%. Eso tiene un poco que ver con el hábito de una buena alimentación. Para eso son los dientes, para eso es la boca. La misma saliva ya tiene capacidad de digestión. Entonces, la masticación es un proceso normal y común que, hablando de cuando comes muy rápido, pues es de lo principal que haces mal, que no masticamos suficiente el alimento. Si masticáramos bien, nos tardaríamos un poco más en comer. Segundo a segundo se suman minutos y podríamos tardar en comer bien, 20, 30, hasta 40 minutos en hacer quizás una dieta más adecuada. Serán muy pocas las personas que pensarán o sentirán, no, yo duro 5 minutos. Sí, efectivamente, no deberíamos durar 5 minutos. Ok. Oye, y se me viene ahorita también a la mente, ahorita seguimos con las preguntas aquí, pero he visto que está mucho de moda, no sé si ahí también entre tu área, pero esto de que no comemos adecuadamente en cuanto al orden de los alimentos, de que si combinas carbohidratos con proteína y no, porque luego tu saliva segrega no sé qué, la amilasa y qué tanto, y que si comes, o sea, eso, que si combinas ciertos alimentos, como que te afecta o te das en la torre. ¿Qué tan cierto es eso? Es un poco complejo porque no necesariamente hay algo estricto en cuanto a cómo debemos comer. Vaya, somos animales, necesitamos comer nuestros nutrientes completos y conforme hemos ido evolucionando y también, de hecho, la preparación de las dietas, de cómo nos alimentamos, de los componentes que ahora son horneados, que antes eran cosas crudas, los componentes que ahora son cocinados, que hace unos cuantos cientos de miles de años no teníamos quizás la tecnología para cocinar los alimentos. Eso quizás ha ido cambiando un poco cómo digerimos las cosas en el transcurso de nuestra evolución como humanos o animales. De hecho, lo ideal quizás sería que el paciente tenga una alimentación completa de sus macronutrientes primero. Si vamos como a la fisiología de la digestión, quizás no deberían comer bebidas azucaradas, café o cosas, vaya, lo líquido, quizás dejarlo un poco al final para primero consumir adecuadamente nuestros alimentos que nos van a otorgar nuestros nutrientes. ¿Que no es tan bueno estar comiendo y tomando? Da más saciedad, quizás da más sensación de distensión. Quizás a los pacientes que sienten frecuentemente que se inflaman mucho, es un tipo de mal hábito o hábito que quisiéramos ver si le funciona cambiarlo. Ahí está un poquito de que tal vez no es precisamente malo, es cada caso. Pero a lo mejor para el caso del paciente, como en el caso anterior, que sienten que se inflaman, bueno, una de las recomendaciones para que coman bien sería que mastiquen muy bien, que quizás dejen líquidos un poquito al final para que no sientan que se llenan tan fácil. Pero pues sí, hay muchos factores, diferentes tipos de enfermedades, que esa sensación de que me lleno, que me inflo, tiene cierto que ver en uno u otro órgano, en una u otra enfermedad. Pero a modo general, quizás masticar y comer bien tus macronutrientes, que eso es lo que queremos que te nutra, van primero. Y obviamente que si ocupas porque la salivación quizás no es suficiente, porque sientes que se seca la boca por tal cual tipo de harina, pues ahí haya un poco de agua. Idealmente agua natural, claro que pues, se vale disfrutar los alimentos, agua de fruta, agua de sabor, evitar los edulcorantes, refrescos, licores, pues sería lo ideal en una dieta integral. Y en la fisiología digestiva, pues así contestaría. Pues, es más fácil quizás para nuestra digestión, para nuestra sensación de plenitud, de saciedad,
que comamos primero los nutrientes adecuados y ya luego los líquidos, pero que si hace más daño por una o por otra, un intestino sano va a tener la capacidad de hacer digestión, no importa qué comas primero o después. Más bien quizás para tener mejores hábitos, sería como yo le explicaría al paciente que debe comer con cierto ritmo, primero sus verduras, porque a todos nos cuesta más trabajo y ahora sí tú lo que más disfrutas, porque esto es una plática que usualmente más bien yo invito y exijo a mis pacientes que se lleve con el nutriólogo, que si no saben de hábitos de comer, el nutriólogo es por excelencia el educador y profesional que me debe ayudar a enseñarles a comer mejor. Ok. La otra, ¿cuándo debo preocuparme por el reflujo o acidez? O sea, porque siento también que ya es como un mito o costumbre popular, llegaste a los 30, prepárate para los reflujos, y ahí échate tu omeprazol antes de, o sea, como que van normalizando todos estos síntomas, pero que pues, no es lo correcto, creo yo, ¿no? Así es, nunca se debe normalizar. Quizás es habitual que muchos pacientes, y quizás todos nosotros lo llegamos a sentir, estamos chicos, comemos lo que sea, tomamos lo que sea, no nos sentimos mal. Sobre todo también, ¿no? Pero poco a poco vamos creciendo y vamos notando que ya no aguantamos igual los alimentos. Quizás es por varios fenómenos, podemos adquirir quizás hablando de la acidez, esta sensación de que el paciente, o al menos a veces se vuelve un poco, pues para ti qué es acidez, porque cada paciente a veces lo platica diferente. El reflujo, para ti qué es reflujo, algunos nos dicen al revés. Quizás para conceptualizar eso y ayudarle quizás a los pacientes, acidez, la gran mayoría de los pacientes me lo van a platicar como la sensación de que le quema o le arde aquí en la boca del estómago. A veces sienten como que algo apretado o algo que aprieta o infla desde adentro, como que se sienten llenos. A veces es doloroso o pueden sentir un vacío doloroso, un vacío ardoroso, un hambre incómoda. Quizás así podría como conceptualizar la acidez. Y el reflujo, la gran mayoría de los pacientes me lo platican como que sienten que se les regresa algo, como que líquido, como que burbuje algo, pero a la garganta. Yo le llamo regurgitación y suele acompañarse de la sensación de que me quemo, me arde aquí atrás del pecho y pues a veces es doloroso, a veces sí duele mucho hasta la espalda, a veces sienten como que está apretado, hasta pueden sentir algunas personas que les cuesta como trabajo jalar aire, pero es aquí, el ardor o dolor, yo le llamo pirosis y muchos combinan estos dos, el reflujo con la pirosis es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, ya teniendo esas dos como cosas de cuándo me debo preocupar por estos dos síntomas, todos quizás si exageramos, si comemos cosas muy irritantes, muy condimentadas, muy picantes, extremadamente grasosas, todos podemos sentir esos síntomas. Nos podemos lastimar. Como cualquier golpe en nuestro brazo, también me puedo lastimar mi intestino. Pero si el paciente está comiendo relativamente bien, o quizás no es tan exagerado el elemento irritante y todas las veces siente alguno de estos síntomas, tiene que ir a consulta. O sea, habría que estar seguro que no se trata de algo más grave y tendríamos que platicar un poco sobre sus hábitos para ver qué puede estar pasando para que esté sintiendo tan recurrentemente estos síntomas. Algunos pacientes quizás invitaría más a 40, 45, 50 años. Las personas que tienen más de 10 años con estos síntomas llegan a los 40 años y están quizás malamente o pues tal vez tienen consultas previas con profesionales de la salud ya tomando desde hace años medicamentos para estas cosas y como que no se resuelve, no, si tienen que ir a consulta. Tendríamos que estar seguros y ayudarles a prevenir enfermedades más graves o a detectar enfermedades más graves antes de que sean no tratables. Oye, y esto que comentabas de que cuando uno es chico come de todo y parece que tenemos estómago de acero y más grande como que nos va cayendo pesado, ¿es porque el organismo ya no lo necesita, ya no lo procesa igual? ¿Pero por qué ya no lo procesa igual? Es una muy buena pregunta. Quizás el mayor ejemplo de esto sería la leche. En general, bien dicen algunos maestros, abuelitos, maestros míos, la leche, los bebés y los becerros, y ya. En general, nadie más deberíamos tomar leche, y es porque es un elemento esencial en nuestro crecimiento, probablemente cuando somos bebés, cuando somos infantes aún, pero después, la verdad es que las proteínas de la leche pueden causarnos ciertas reacciones en el intestino. Todos nacemos con una capacidad de digestión, digamos, muy completa y va creciendo todavía conforme vamos desarrollándonos. Quizás a partir de la adolescencia y ahí en adelante podemos ir perdiendo cierta capacidad para digerir cosas que no necesitamos, que no deberían ser parte ya ahora sí de un desarrollo, ya más bien una digestión del hombre adulto, del hombre o mujer adulto. Entonces, ese ejemplo es la lactosa y las enzimas de lactasa. Le llamamos mosaicismos genéticos, son cosas que van desarrollándose, que tenemos
podemos entender ciertas funciones de los genes como un almacén. En el transcurso de mi vida, yo nazco con este almacén de herramientas, pero pues, se van a ir acabando, las cajas no son infinitas. Y conforme voy creciendo, el almacén va a quedar vacío y en algún momento ya no voy a digerir tan fácil este tipo de nutrientes o este tipo de carbohidratos como es la lactosa, y por eso sienten síntomas a partir de cierta edad. Los hispano-mexicanos tenemos una predisposición a eso muy importante, y por eso luego en el ejemplo quizás más común que yo veo en mi consulta, pues es eso, o sea, es que yo antes sí podía, pero ya no puedo tomar leche, siento que me inflo, siento que me duele, ni deslactosada, doctor, ¿sí? Es por este tipo de proteínas. Y quizás eso suceda con muchos de los alimentos que en el ejemplo, no, doctor, es que yo de chico comía lo que sea y ahora siento que ya no puedo comer bien nada. Digo, seguramente pueden comer muy bien, pero a veces es difícil detectar qué de todos esos elementos sí es el que le da molestias. Ok. Y el que sigue, ¿qué puedo hacer si tengo estreñimiento frecuente? Ya. La gran mayoría de los mexicanos, quizás por la cultura, quizás por malos hábitos heredados, quizás por diferentes formas de pensar, tendríamos primero que revisar nuestros hábitos. La mayor parte de nuestro intestino debe y necesita una cantidad de fibra adecuada dentro, circulando todo el tiempo. Hay muchos tipos de fibras, que si la papa es una verdura, pues es más almidón, no es un tipo de fibra, nos va a estreñir fácilmente. Que yo como pan integral, pues sí, pero es de los peores panes y con muchísimo de cosas agregadas, eso no es fibra. El paciente, todos necesitamos frutas y verduras todos los días. Un truco fácil y sencillo para que el paciente coma un poco más de fruta y verdura: todas tus comidas, desayuno, comida y cena, deberían comer una fruta y una verdura, o sea, no una u otra, las dos. Así al menos alcanzas una cantidad un poquito más sana de fibra, para empezar. Y la otra es que a veces la cantidad de agua y el ejercicio son importantes. Al final de cuentas, un estímulo natural para que el resto de mi cuerpo le exija al intestino un movimiento más adecuado y que esté adecuadamente hidratado, no solo el propio intestino, no solo el cuerpo, también la microbiota y la forma en que se hace la popó, para que no sea tan fácil estreñirse. O sea, son quizás las tres cosas: hagan ejercicio, tomen suficiente agua, coman frutas y verduras. Que en México, y en la consulta los veo sentados muchas veces, pueden no comer ni una fruta ni una verdura en semanas o hasta meses. Entonces es algo común. Sí. Y me llamó mucho la atención ahorita esto que dijiste, que los panes integrales, o sea, que no tienen tanta fibra como uno pensaría, ¿no? Le ves los granitos y le ves cafecito y dices, pues tiene un montón de fibra, pero no sí realmente. Es que han ido evolucionando. Quizás ese más viejito que todos ubicamos, ¿no? Esa marca del osito donde tienen este pan integral, pero en el transcurso, y antes no existía el 00, y antes no existían estos multigranos, porque en ese momento, cuando se inventan estos, pues es que si no te quito la cáscara, estás comiendo más fibra. Hasta cierto punto, pero para que sepa no tan amargo, que una fibra vas a ver amarga naturalmente. Le ponen muchos endulzantes y fruta y bueno, edulcorantes que uno a lo mejor no sabe, pero le llamamos azúcar añadida. Y esa azúcar añadida, de hecho, es una de las cosas que hemos visto que empeora el perfil metabólico y también el funcionamiento del tracto digestivo del paciente. Entonces, pues, y eso pasa quizás en muchas cosas que podamos platicar. Le buscamos una salida fácil para no comer frutas y verduras. No importa lo que sea que platicamos, le van a buscar que ahora le pongo fruta del monje, que ahora le pongo este endulzante, que ahora le voy a aventar no sé, quinoa, pero nada de frutas y verduras, cuando es más fácil comer frutas y verduras. O también pues las típicas que venden ya empaquetadas, ¿no? Que le echas tu scoop de fibra y te echas un licuado y ya tuviste tu fibra del día, pero justo como dices, es más fácil. Ahora ese es el otro problema, hay muchos tipos de fibras. Y en general, una estrategia a veces terapéutica para algunos tipos de pacientes, pues yo necesito darle la fibra. O sea, aparte de que si no te la comes, pues necesito ayudarte a alcanzar una cantidad de fibra más adecuada. Y es un paso inicial en muchos pacientes, pero también es el tratamiento de muchos pacientes, que necesito que incrementen la fibra, pero si no la están comiendo, o hay fibras, porque hay enfermedades que se van a asociar con síntomas. Si yo les exijo que coman mucha fruta y verdura, algunos se van a sentir mal con tal o cual fruta y verdura. Entonces yo le ayudo con fibras amables, ya estudiadas, de que no les haga daño a nadie o casi nadie. Me llama la atención esto que comentas, que hay tipos de fibras, o sea, porque uno sin saber encajaría las fibras, pues, o sea, todo lo que tiene fibra, pues, en lo mismo, pero hay unas mejores, peores, malas, buenas.
En general, hablar de fibras muchas veces es hablar de laxantes, pero más bien tendríamos que abordarlo desde el lado natural de cómo funciona la fibra en nuestro intestino. A modo de resumen, fibras solubles y no solubles. Las no solubles, como el salvado de trigo, que la linaza y todas esas que muchos laxantes luego traen. Ajá, como la cáscara más cruda a veces del grano molida. Todo esto son fibras, digamos, no solubles. Estrictamente no son malas, también las necesitamos adentro del intestino, pero a veces se asocian a que se irrite, a que la calidad química de las heces nos obligue a evacuar, se absorba más agua, sea un poco más ácida la popó, y eso quizás el paciente comúnmente dice, es que yo mejor me tomo mi fibra porque yo quiero ir a hacer popó en la mañana o en media hora. Y eso a veces con dolor, con sensación de corriendo, como una diarrea franca. Pero ese no es el chiste de la fibra. El chiste de la fibra es que sea un proceso digestivo normal, que le dé volumen a la popó, que sea comida buena para las bacterias buenas del intestino, que le alimente. De la fibra muchas veces vienen ciertos aceites que son alimento para las células de nuestro colon. La fibra soluble, como el plántago, como la gran mayoría de chayote, de ciertos de calabacitas, la zanahoria, o sea, verduras que sí tienen fibra más soluble. Esta fibra es sana, o sea, hasta cierto punto yo sé que no le va a causar un efecto laxante al paciente, no por comer 2 chayotes se va a andar corriendo al baño. Algunos sí, porque quizás su intestino es un poco más sensible a eso. Pero de hecho, pues es que es lo que queremos, pues que todo el tiempo haya esa comida buena tanto para las bacterias como para las células del intestino. Y esa es un poco la diferencia de las fibras, pues. Ahora, si nos vamos a lo que ve la gente que venden en las farmacias, es que hay algunas que traen, no lo dicen, no ponen que esta fibra te va a laxar, nomás ponen es fibra y todas son fibras y ese es el punto. Hay diferentes tipos de fibra, habría que tener quizás en la consulta con nosotros el especialista, tener un poquito más de noción, bueno, si yo quiero que sea un efecto laxante, porque tu caso particular si necesitamos un laxante un poquito más agresivo, se puede usar tal o cual, pero si queremos que sea más bien parte de una dieta sana, bueno, para empezar, no te quisiera dar un medicamento, quisiera que comas y que hagas ejercicio. Cambiar tus hábitos. Pero si el paciente va a necesitar ese apoyo, bueno, entonces necesitamos fibras solubles y podemos elegir entre tal o cual para que puedan ayudarse a tener menos estreñimiento. O bueno, tener a veces ni siquiera, muchos pacientes es algo que generalmente así se los comento, no le doy la fibra porque esté estreñido. Hay pacientes que tienen diarreas que pueden hacer una forma diferente de su popó con menor consistencia, pero yo necesito que coman más fibra, que coman fibra más saludable para cambiar un poquito el perfil ya sea de su microbiota o de cómo se forma su popó ahí adentro y que sea más cómoda, que no sea tan inconsistente, que químicamente sea más amable. Ok. Me gustaría, doctor, si nos puedes explicar como a grandes rasgos cómo está conformado el sistema digestivo, porque uno desde la ignorancia y coloquialmente dice, me duele la panza y el estómago, pero hay un montón de partes, que el colon, que el esófago, que no sé qué tanto, o sea, ¿nos podrías explicar como ese caminito? El tracto digestivo nosotros lo consideramos que empieza desde la boca hasta nuestro recto. El tubo digestivo, así le dirán en muchas bibliografías, empieza a lo mejor lo que ya corresponde más en mi especialidad es desde el esófago. Justo cuando tragamos la comida empieza el esófago. El esófago es un tubito, cilindro de carne, más o menos puede medir entre 25 y 30 centímetros en la gran mayoría de nosotros, que empieza desde donde pasa la comida, justo acá donde empezamos a respirar, atrás está el esófago, y se conecta con el estómago. El estómago es una bolsa, básicamente es un reservorio muscular, tiene sus propios movimientos para ayudarnos con la digestión, es donde se produce el ácido y se pueden digerir gran parte de las proteínas, y estos movimientos ayudan también a funcionar para macerar, destruir un poco los componentes, combinarlos entre ellos, y pasa poco a poco, de hecho, con una medida muy precisa, del estómago al intestino delgado. El intestino delgado lo dividimos en 3 partes. Una muy chiquita que le llamamos duodeno, son los primeros 12 centímetros del intestino delgado, y se divide en 2 grandes partes. Es muy difícil distinguirlas. Si yo corto un pedazo de yeyuno, que es la segunda parte, yeyuno, la segunda parte, e ilion, que es la última parte, sí son diferentes. Pero si yo veo todo el camino del intestino delgado, es muy difícil distinguirlos ni desde afuera ni desde adentro. Se supone que son como 2/3 de yeyuno y 1/3 de ilion. Y al terminar el ilion se conecta con el intestino grueso, que le llamamos colon. Bueno, el colon tiene sus propias partes. El colon se divide en ciego, que es donde se conecta con el intestino delgado, y ya tiene su parte de
colon ascendente, colon transverso, colon descendente, que todos son colon, nada más es el camino que va llevando desde nuestra derecha. Usualmente casi todos nosotros se va a conectar el intestino delgado en la derecha con el intestino grueso y camina de la derecha a la izquierda hacia el recto, que es donde ya se almacena ahora sí el producto de la digestión, que es las heces, y eventualmente pues nos dan las ganas de defecar y ahí termina la digestión. Ok. ¿Y qué parte es la que pasa como aquí cerca del pecho? Porque también hay muchos casos en los que dicen que de repente sienten como que punzadas o dolores y se llega a confundir un poco también con el corazón, pero tengo entendido que pueden ser también muchas veces cuestiones gastrointestinales, ¿no? Así es. La gran mayoría de nuestros síntomas que tengamos, digamos, como en la boca del estómago, hacia el pecho, que sean de causa gastrointestinal, es porque algo se está lastimando, ya sea en el esófago o en la unión esófago-gástrica, donde se pega el esófago con el estómago. Si algo se está lastimando desde adentro, hay algún tipo de proceso infeccioso, pueden ser virales, pueden ser por hongos, el ácido propiamente, que estas zonas son de las que más tienen contacto con el ácido, está siendo exagerado, o las defensas que tenemos contra nuestro ácido están desequilibradas, es siempre esa zona, al menos de la parte gastrointestinal, porque vaya, que si no es gastrointestinal, hay otras 20, 30 causas en el corazón, en las capas del corazón, en alrededor de los pulmones, así es. Okay. Pero bueno, como es muy frecuente por mucho lo gastrointestinal, usualmente este tipo de síntomas caen primero a mi consultorio y ya me toca a mí definir si parece más del corazón o de otros órganos o si es de mi lado. Ok, y ahorita que mencionaste este tema de hongos, también he escuchado mucho, se ha hecho muy famoso que el hongo cándida. Sí. Que todos tenemos, pero que si le das mucho azúcar o muchas harinas se alimenta de más y luego te puede dañar. O sea, ¿qué es esta parte del hongo cándida? Una estafa. Okay. Se puso de moda a modo de estafa. Ese sería como lo que te puedo concluir. Ese sería tu resumen. Lamentablemente, y eso con muchas cosas, lamentablemente, quizás va un poquito mi comentario previo de que es más fácil echarle la culpa a otra cosa que llevar una vida sana. Y es muy fácil, mercadotécnicamente, buscar algún culpable, buscar una necesidad o a crear una necesidad para vender algún producto. Ese es mi problema con ese tipo de cosas. Este es un ejemplo de esas. La Candida albicans, que es la que le echan la culpa casi todo en este tipo de productos, es un hongo, es un tipo de hongo microscópico, no es de esos hongos que ven ahí, aunque pues pertenecen a las mismas familias animales, pero los hongos son parte normal de nuestra microbiota, no solo en el intestino, en todo nuestro cuerpo. La cándida está básicamente en casi cualquier lado, tanto en la piel, boca, el tracto digestivo, ahí está, es normal que viva ahí. Obviamente tiene como cierto control, ya sea por nuestras propias defensas o por otro tipo de microbiota que no lo deja crecer de más, porque cuando crece de más es cuando adquiere capacidades de ser como tal una enfermedad, pero de otro modo vive en nosotros. Ahí está donde tal vez puede confundir al paciente. Muchas de las infecciones que causa el hongo de cándida pueden ser provocadas porque se bajan mucho las defensas de los pacientes. Ahora, es un modo muy general de decirlo. Una manera más clínica son los factores que lleven al paciente a tener inmunosupresión, que su sistema inmune por alguna razón no está siendo capaz de mantener bajo control a las habitantes naturales de nuestro intestino, en mi caso del tracto digestivo, y pueden provocarse lo que llamamos en medicina infecciones oportunistas, que el hongo de la cándida puede causar diversas versiones de estas enfermedades por hongos en mi tracto digestivo. Ahora, cuando ya es una enfermedad, el sobrecrecimiento de este hongo, suele manifestarse de muchas maneras, depende un poco el área del cuerpo, porque puede ser en pulmones, puede ser en corazón, puede ser en mi tracto digestivo, esófago, boca, pero eso es raro. O sea, si nos vamos al general de los pacientes, es extremadamente raro, es extremo, ya son muchas bajas de defensas, muchísimos tratamientos antibióticos que hicieron que se desequilibrara todo para que crezca de más. No es muy común que haya un problema con los hongos, al contrario, deben existir en cierta cantidad para mantener también bajo control otros microorganismos. Entonces, no existe una pastilla mágica y no siempre o casi nunca los síntomas van a ser por cándida. No, o sea, es rarísimo. Es un poco lo que me toca a mí discernir en la consulta. Según lo que me platica el paciente, si veo que tiene muchos factores de inmunosupresión,
Ok, ahí es diferente, ya me tocará investigar adecuadamente eso, pero si no, es rarísimo. Pero ya, por lo que estoy entendiendo, o sea, ya es debido a factores externos, por malos hábitos o por alguna otra enfermedad, que el hongo aprovecha esa situación, no es que el hongo la cause en Así sí. es. Esa palabra de oportunismo, pues es la que Ujú. quizás da la clave para que de veras aprovecha esa oportunidad, sus fases de crecimiento, para ahora sí abarcar más terreno, comer más de lo que antes comía, habitar más espacios donde no podía, porque ese desequilibrio hizo que se facilitara ese crecimiento y ahí es cuando tal vez ya puede dar como tal enfermedad. De otro Ok. modo, podemos tomar muestra de aquí de los dientes, va a salir hongo, va a salir cándida. Y quizás estas personas ahí, no, es cándida, ya ves, te sientes mal porque tienes Estás cándida. infectado. Así es, ¿sale? Ok. Me gustaría ahorita que sigamos hablando de este tema de la microbiota y todo, Ujú. pero antes me quedó ahí una preguntita en cuanto al tema de la fibra. Si alguien no está muy acostumbrado a comer, el tema de los jugos verdes Ujú. ayudaría, porque también en alguna ocasión nos comentaron que si la persona no come nada de fibra, pues bueno, es una opción, pero que tampoco es lo más ideal porque lo ideal es masticarla y que le llegue como en ciertos tamaños a la microbiota. Que Ujú. cuando lo licuamos, pues ya quedan estructuras mucho más pequeñitas que no son tan beneficiosas o que no se aprovechan tanto. Quizás la macroestructura en la que llegue la digestión, que si la mastiqué mucho o llegue súper licuada, sí tendrá algunos efectos en el ritmo que mi intestino lo puede digerir, sí tendrá algunos efectos en qué tanto contacto tiene mis químicos de la digestión o la propia microbiota para causar algún síntoma o alguna molestia. Pero, pues eso va a ser de muchos factores en cuanto a qué otras cosas come el paciente, qué tan su perfil de microbiota, qué tan bueno o malo es para digerir tal o cual elemento de un jugo verde. Y bueno, también tiene que ver la masticación con las fases normales de que se impregne más de saliva, que se tenga el tiempo de producir un poco más de ácido, de preparar la bilis para que suceda la digestión, o sea, darle como un ritmo más natural en vez de que sea todo licuado. No es malo, es bueno, quizás en ese sentido estaría de acuerdo con muchos de los nutriólogos y profesionales de la salud de lo digestivo, de que pues si no come, pues tómate un jugo Por verde. lo En ese menos. sentido, quizás es práctico, Ok. mas no necesariamente es lo más sano. Es en Mm. eso, quizás sería cómo respondo a tu pregunta, porque al final de cuentas, a veces en algunos pacientes es un arma de doble filo. Muchos elementos, incluso en frutas y verduras, pueden causar síntomas, como en muchos pacientes con síndrome de intestino irritable, pues les inflaman algunos elementos que tengan muchas cositas que se llaman FODMAP, que hacen que tengan más síntomas de que se inflaman, que les puede dar diarrea, que le hace. ¿Qué es más? Probablemente yo pondría sobre la mesa que muchos de esos pacientes que a lo mejor que pues tienen todo el ímpetu y necesidad de comer mejor y comen el jugo verde, doctor, es que ya no sé qué como, yo estoy comiendo bien y me siento mal, a lo mejor tiene intestino irritable, nunca se ha checado, nunca ha ido a consultar adecuadamente, y hasta comiendo bien frutas y verduras, pues eso tiene. Hablando de los jugos verdes, suele ser un arma de doble filo en muchos de los pacientes con ese problema, porque ellos mismos lo dicen, es que ya no sé, o sea, hasta el jugo verde me inflama, probablemente, porque tal vez comes un jugo verde que tiene mucho FODMAP y te sientes mal, ¿sí? ¿Qué es esto del FODMAP? Porque también lo he escuchado mucho, que una dieta basada en FODMAP o evitar alimentos que tengan FODMAP, pero ¿qué es esto? Es un tema, y siempre se lo explico así a los pacientes, es súper complicado. Es muy difícil que el paciente pueda entenderlo así a la primera. Tiene a veces que como racionar un poco en su día a día y tiene un poco que a lo mejor informarse, ayudarme a estudiarlo un poco para que entienda que hay cosas en los alimentos que tienen oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Esos son los FODMAP. Es un acrónimo del inglés, FODMAP. Y esos FODMAP son cosas normales, están en todos los alimentos, estrictamente todos los grupos alimenticios tienen FODMAP, pero hay cosas que tienen mucho FODMAP, como el brócoli, hay cosas que tienen menos FODMAP, como el jitomate, por decir ejemplos, y hablando ahí de frutas y verduras, ahí está un poco el problema. El apio tiene mucho FODMAP, les encanta poner apio en los jugos verdes, y es algo que puede hacer un problema para muchos de los pacientes, por decir un ejemplo burdo, pero tanto en carbohidratos, tanto en ciertas formas de preparar nuestras proteínas, tanto en los granos, en los cacahuates, que es mucho FODMAP. Todo esto puede ser un poco diferente, cuál sí, cuál no. El problema pues es que es tan variado, no hay una regla,
y es un problemota porque no a todos les hace daño lo mismo. Entonces, aunque yo le diga, no comas FODMAP, es que tal vez sí puede comer tal o cual, porque a él no le hace daño, pero a esa otra persona sí. Es un problema gigante que usualmente entre yo y el nutriólogo deberíamos ser como quienes le ayuden al paciente a identificar, a ti particularmente, qué sí come o qué no come. Una dieta baja en FODMAP no está pensada para que sea una dieta para toda la vida. Okay. Es tan restrictiva que el paciente va a comer muy mal, puede bajar mucho de peso, puede desnutrirse en los micronutrientes si no tiene cuidado en que sí puede comer muchas cosas y debe comer muchas cosas, pero como es tan variada no sabe ni qué comer ni cómo preparar sus alimentos. No es una dieta que deben hacer todos los pacientes. Sin embargo, cuando el paciente tiene muchos síntomas asociados a la distensión abdominal crónica, a sentir datos de intestino irritable y quizás con algunas otras enfermedades, sobre todo las que están relacionadas con la microbiota y el eje intestino-cerebro, sí les ayuda, o sea, sí se sienten mejor. El problema es que es tan difícil que no es sostenible, no pueden durar toda su vida haciendo eso. Lo ideal es que esta dieta más bien sea escalonada. Dejan de comer FODMAP de la mano de un nutriólogo 3-4 semanas y luego se van reintroduciendo alimentos como para ir identificando que el paciente nos ayude a decir, oye, pues yo ya andaba bien, pero cuando comí esto me sentí así. Y el paciente ahora sí empieza a identificar que sí y que no va a comer. Algo así es como yo le explico al paciente que necesito que cuide el tema de los FODMAP. Ahora, podría ser también que en algún momento de nuestra vida X alimento, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Cuando somos niños con la leche, pero ya adultos, digamos que se supone o entiendo que nuestro sistema ya terminó como de desarrollarse al 100%, o bueno, no sé si sea correcto el término, pero que llevamos una alimentación y de repente vi que X alimento me empezó a caer mal, pero digamos que es algo saludable, o sea, no es de que me fui y me eché mis salitas y mi cerveza, ay, las salitas me cayeron pesadas, pues obviamente, no es un montón de irritantes, pero digamos alimentos naturales o saludables y que de repente mi intestino ya no lo pudo digerir y luego sí, o sea, ¿pueden haber como estos vaivén? Sí, es muy frecuente, pero a veces más bien entre que sí se iba a desarrollar esa sensibilidad alterada a tal alimento, una franca intolerancia, ya nos tenemos que ir como a conceptualizar qué siente el paciente, puede desarrollarse en el transcurso de la vida de un paciente. A veces esa sensibilidad sí va a estar determinada porque tal vez por algún tiempo se estuvo lastimando alguna zona del intestino, hay un desequilibrio en la microbiota intestinal y después al mejorar un poco, ya sea su perfil de microbiota, al comer un poco más sano, eliminar quizás cosas irritantes, ya luego lo comen y ya no sienten nada. Yo diría que a veces se confunde mucho porque a veces el paciente dice, es que yo como mi ensalada con brócoli crudo, mis lechugas, yo ando comiendo muy bien, pero me comí un sándwich con un poco de crema y yo fue la crema. Pero es que es un problema para el paciente con ese tipo de situaciones, porque es que a lo mejor fue el brócoli, pero el paciente, pues es que es sano, o sea, es una verdura, ¿por qué va a ser malo? Más bien yo creo que fue el sándwich. Por decir un ejemplo así muy burdo, pero eso es lo difícil, pues por eso yo en mi consulta les digo, yo no te los estoy prohibiendo, yo no quiero que dejes de comer, necesito que comas mejor y punto, porque ese es otro tema. Hay muchos, la gran mayoría de los pacientes pues no llevan una dieta muy equilibrada y hasta que no empiezan a ser un poco más conscientes de su alimentación, ya empiezan a identificar más fácil, no, sí, es que sí, la verdad, tengo pacientes de la lechuga, de las cerezas, del aguacate, de la sandía, que son cosas sanas, pero luego van identificando, no, sí, es que sí, yo cuando como sandía me siento mal. Eso es lo que necesito, pues yo como doctor para poder ayudarles, pero en general cada quien necesita ir identificando, quizás conforme vamos creciendo, no siempre que como esos tacos algo me pasa, ¿sabes? Por regla general, entre peor coman, peor te vas a sentir, o sea, ahí sí no hay pierde, pero a veces sí el paciente, porque también llegan ellos, pues, no doctor, es que yo como bien, son personas atléticas, son personas que llevan una dieta equilibrada, a veces porque son de alto rendimiento y están queriendo comer bien y andan mal. Me dicen, doctor, yo tanto que hago ejercicio me siento bien inflado, siento dolor, me ha dado diarreas que no puedo explicar. Y a veces por ahí anda el problema, pues en ciertas sensibilidades, intolerancias que tal vez se fueron estableciendo, tal vez de veras hay algún tipo de infección crónica o a lo mejor un problema más grave que va a depender un poco de lo que me platiquen para ayudarles a diferenciar, pues si es de veras la alimentación o más bien necesito estudios para poder buscar un problema más grave. Ok.
Y ahorita que lo has mencionado varias veces, este tema de la microbiota, el eje intestino-cerebro, me gustaría que nos platiques un poquito más ahí como a grandes rasgos. Digo, creo que cada vez es más evidente y ya está comprobado, ¿no? Que, o sea, la comunicación que hay, que incluso hasta puede haber, por ahí nos comentaron en alguna ocasión, una depresión por alimentación, ¿no? Que la microbiota está por ahí toda, pues, mal y no segrega, serotonina, no me acuerdo qué hormonas. ¿Qué nos podrías platicar de este tema? Todos tenemos este cerebro del intestino. Empieza desde que empieza el esófago hasta que termina el recto. Las neuronas del intestino están ahí. A diferencia de las neuronas que controlan prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida diaria que están acá arriba, el intestino no. El intestino, sus neuronas no están acá arriba. Se comunican, trabajan en conjunto todo el tiempo las neuronas de acá arriba con las neuronas del intestino, pero son completamente independientes una de otra. Eso es un poco para definir que sí, hay un segundo cerebro. Luego dicen que hasta 3, 4 cerebros. Bueno, por físicamente las neuronas están ahí, ¿sale? Entonces, estas neuronas del intestino no piensan igual que lo que nosotros tenemos conceptualizado acá arriba. Tienen sus funciones para sentir cosas, osmolaridad, el pH, los movimientos, la sensación de capacidad de volumen, a lo mejor para trabajar y darnos ciertas funciones normales de la digestión, pero no es como que están sintiendo algo, ¿sí? O sea, es como si fuese una computadora donde solo lee ceros y unos a gran velocidad, algo así. No lo vamos a entender en ceros y unos, pero tiene su propio lenguaje. Quizás en la manera en que se comunica la información entre que son neurotransmisores, hormonas o sensaciones dolorosas, incómodas, es lo que tal vez nosotros interpretamos de lo que siente ahí adentro. Tal vez siente algo muy ácido y no puede mandar porque no sentimos ácido. Sentimos ardor, sentimos apretones, sentimos jalones extraños. Eso es un poco porque muchos pacientes les cuesta trabajo como platicar los síntomas de la tripa. No sé cómo se siente, me siento raro, me siento lleno, no sé cómo explicarle. Es algo muy frecuente en la consulta, porque exacto, en la piel estamos bien programados para sentir que lo suave, que lo caliente, que lo frío. Tenemos ya esas conexiones listas, pero en el intestino no. El intestino no podemos sentirlo como sentimos la piel, no es tan sofisticado. Se siente burdo, se siente raro, es muy malo para decir dónde le duele. Eso es en cuanto a lo que sí se siente, porque todo lo demás que no sentimos tiene cierto sentido en cómo tiene que sensar, medir los contenidos de la digestión y cómo tiene que reaccionar a esas mediciones, moverse más, moverse menos, estirarse, secretar más bilis, absorber más ciertos nutrientes, contrarrestar el pH con más bilis o con más secreciones pancreáticas. Todo esto es un juego que nosotros somos muy inconscientes y funciona en automático. Entonces, esa interacción entre que yo sienta o no sienta mi intestino es un poco quizás el fundamento de este eje que le llamamos eje intestino-cerebro. Ahora, en su momento fue muy lógico en la investigación científica de este tipo de enfermedades, conforme se fue descubriendo que había problemas con esas neuronas, que a veces hay pacientes que se estresan mucho, que sufren eventos catastróficos en sus vidas, por decir las cosas más exageradas, aunque a veces nada más el trabajo me va a tener con diarrea, por decir un ejemplo. Pero a veces no, cuando se exageraba era más fácil identificar, es que no hay nada funcionando anormalmente. Yo a ese paciente que recientemente se le murió un familiar y se puso muy mal, en una depresión muy intensa con ataques de ansiedad, empezó a tener dolores, empezó a tener vómitos, empezó a tener diarreas, pero yo le hago exámenes, no sale nada alterado. Eso es quizás un poco porque los exámenes en general para buscar enfermedades de cualquier tipo probablemente no pueden medir eso, no pueden medir la interacción del eje intestino-cerebro. Se fueron desarrollando entonces criterios, porque de hecho incluso en la investigación científica es muy difícil medirlo. No es como que podamos abrir a todos los pacientes y ponerles electrodos para ver dónde está el problema. No le voy a quitar un pedazo de intestino para ver que no está lastimado, que nada más es la microbiota aventando más tipos de neurotransmisores del lumen, más derivados de la serotonina o menos, y más de otros tipos de químicos, y eso es lo que dispara los síntomas, que ahí está el otro actor. A veces, tanto en la forma de alimentarme, en mis hábitos y quizás la propia genética de los pacientes, crecen ciertos tipos de microorganismos, y esos tipos de microorganismos en nuestra digestión natural pues crean sus propios componentes, crean sus propios desperdicios, ya sea de sus propios cadáveres o de lo que comen entre ellos, pues porque al final de cuentas son animalitos, ellos comen a su modo todo el tiempo entre ellos mismos. Todo eso son
y cientos de miles de interacciones increíblemente difíciles de medir, pero esos derivados de estas interacciones a veces mantienen mal estimulado al intestino, crea cierto ambiente de neurotransmisores que a veces de acá para arriba con el estrés me siento mal de la panza, pero en la microbiota si se crean gracias a que me alimento de tal manera, porque mi genética hace que esa microbiota cree más irritantes, de acá para arriba, de abajo para arriba, puede crear ciertos ambientes que siento como que me siento apagado, me siento un poco con menos pila, ya tenía ganas de hacer yo tal cosa, normalmente a mí me gustaba mucho hacer ejercicio y últimamente como que no puedo, me siento, no sé, es quizás más fácil explicar ciertos síntomas neuropsiquiátricos por un mal equilibrio de la microbiota intestinal. No todos. Se ha puesto muy de moda de que todo en la microbiota intestinal, que para tal cosa del pelo, que para tal cosa. O sea, sí existen, sí es cierto, ya en la investigación hay cierta asociación. Pero hablar de la microbiota es súper complejo. Son tantas interacciones, cientos de miles de tipos de bacterias y bueno, trillones de microorganismos involucrados en estos procesos que sería muy difícil dar una evidencia al 100%. Pero en la investigación pues sí se han ido encontrando como ciertos tipos de microorganismos que tal vez ayudan a mejorar tal síntoma, ayudan a, si tal elemento acá arriba hacía que el paciente se sienta mal, yo le doy tal microorganismo que desde acá abajo hace que eso no lo pueda producir tanto el intestino y por eso no llega para arriba, bueno, eso tiene mucho más lógica y quizás son contados, porque ese es un gran problema hoy en día. También peleándome con las farmacéuticas de ese tipo de cosas, pues se venden los probióticos como si fuesen la gran panacea la solución de la vida. Para todo. Nada, no funciona así. A veces depende un poco de lo que nos platica el paciente, sí tenemos que decidir qué sí funciona y qué no. Ok, pero entonces creo que sí está súper claro que este tema también mental, fisiológico ya está súper comprobado, ¿no? Porque también yo recuerdo hace tiempo, terminé de comer, me puse a manejar, me tocó en el tráfico, hice corajes y al ratito me fui al baño. Ahí, o sea, sí fue este tema de que pues me enojé, hice corajes o que me cayó un pesado algo, ambas cosas, o sea, sí puede suceder esto, que comí bien, pero al ratito me molesté o me asusté y el cuerpo automáticamente te Sí, pide ir al baño. sucede en muchísimos pacientes, probablemente nos pueda suceder a todos. Hay personas más sensibles a estos estímulos de los neurotransmisores. Al final de cuentas, un ejemplo que le pongo a muchos pacientes sería, no es el mejor ejemplo, pero es para que entiendan esa forma de sentir diferente nuestros intestinos y nuestro abdomen. Si yo me voy a subir una montaña rusa, quizás desde antes ya estoy nervioso, más no estoy sintiendo realmente algún problema en el intestino. Pero al bajar, la aceleración súbita nos hace sentir varias cosas, gritas, emociones, pero muchos sienten esta secreción, por decirlo en las palabras más químicas, esta secreción de esos neurotransmisores del estrés, de la lucha y la huida masiva que sucede en todo el cuerpo, pero sentimos la reacción del intestino, cómo se aprieta, cómo se mueve. Por decirle un ejemplo inducido fácil que todos podemos entender, algo así. Nomás que a veces depende del tipo de estímulo, que si el estrés de un trabajo, que si la pelea con un familiar, que si algún evento de un shock que me enojó mucho o algo, en cada paciente quizás puede ser un poco diferente la reacción que va a tener el intestino. En este caso de la montaña rusa, pues es ese apretón, esa sensación de vacío, el empuje del intestino hacia nuestra espalda por la aceleración, porque pues los intestinos son gelatinosos, se empujan hacia atrás y junto con el neurotransmisor del estrés sentimos ese apretón, por decir un ejemplo de muchas cosas que se pueden sentir en el intestino. Pero es básicamente el mismo fundamento, ese efecto en este caso es un estrés físico y mental por una montaña rusa, también tiene efectos acá en el intestino. Y lo otro, quizás la manera más fácil de explicar de abajo para arriba, son esas interacciones de la microbiota con nuestra propia alimentación y cómo esos neurotransmisores que se crean porque son comunicaciones en cadena, que la microbiota come tal cosa, crea tal químico, ese químico estimula la neurona y la neurona crea un neurotransmisor que va a formar estos efectos en cadena. Básicamente es esa interacción del eje intestino-cerebro. Antes, explicabas hace un ratito, pues pensábamos que nada más era de arriba para abajo, pero hoy en día sí hemos visto que en algunas cuantas enfermedades y algunas cuantas manifestaciones es de abajo para arriba también. Ok, y ahorita que decías que se activa este mecanismo de lucha-huida, básicamente es eso, ¿no? Como que percibimos un peligro, sea real o imaginario. Creo que, por lo que entiendo, la amígdala ahí se activa, manda como que señal de advertencia
y tiene que preparar el cuerpo justo para luchar o huir, y que también tengo entendido que parte de este mecanismo pues es deshacernos del peso que llevamos, que por eso muchas veces algunas personas pues defecan o porque el cuerpo se está preparando justo para luchar o huir. A grandes rasgos funciona así. Muchas cosas de este tipo de explicaciones son evolutivas, como que tratamos de buscar una explicación pues lógica para ver cómo funciona. Y sí, quizás como que perder un poco de peso para poder correr, pues realmente eso le da un poco de lógica. Estrictamente no se sabe, o sea, muchas de estas cosas o explicaciones biológicas no es como que tengamos toda la verdad en la mano, mucha incluso del trabajo científico, se sigue todo el tiempo tratando de manejar una teoría como un hecho, y la gran mayoría de las veces es lo más cercano porque explica muchas cosas a la vez. Eso hablando en cómo la metodología científica intenta a veces explicar la verdad en ciencia. Pero en ese tipo de cositas, lo evolutivo a veces pues necesitamos buscarle lo más lógico, pero pues diseñar una prueba para decir, la verdad es que a mí me da, cuando yo me asusto tengo que ir al baño, pues queda un poco como, bueno, pero ¿por qué? Una posible es que pierdan ese peso, pero bueno, pasaría en todos los humanos, ¿no? Entonces es lo difícil, pues, o sea, efectivamente sí puede tener esa explicación, pero quizás no es el 100% de las personas, quizás sea ese intestino que particularmente esa es la reacción que tiene gracias a esos neurotransmisores, pero otros no, ¿sabes? Hay personas que vomitan, o sea, por decir otro ejemplo, y no necesariamente va a ser útil para la lucha o huida. Es un poco más o menos que pues a veces hay que tener más, y bueno, no que esté mal, para todas las personas, un poco más a de veces criterio, tenemos ¿no? que tener un criterio como de pensarlo, si es lógico o no es lógico, y no importa si no es, pues, es un poco buscar una explicación para X fenómeno que puede ayudar a tal paciente o que en mi paciente particular no se explica. Tengo que buscar otras causas o otra lógica para ayudarle al paciente a entender un poco su enfermedad. Esta explicación sí, a mí me sirve y la usamos en muchos pacientes que parece tener esa lógica, pero no siempre es así, pues a veces tenemos que ayudarle al paciente a entender, yo creo que en cualquier disciplina del área de la salud, a entender un poco su problema para que pueda convivir más fácil con él. Ok. ¿Y cuál es la causa más común que tienes tú en los pacientes? ¿Las enfermedades, los malos hábitos? ¿Qué es ¿Por la que van a consulta? Ajá. Sí, yo creo que, híjole, en gastroenterología, y muchos colegas gastroenterólogos no me dejarán mentir, 60-70% de la consulta va a ser el síndrome de intestino irritable, y básicamente no puedo yo decirle al paciente que hace las cosas mal todo el tiempo. No, por ejemplo, en el intestino irritable, como bien en estos ejemplos que estamos platicando, el estrés causa síntomas. No te estreses. No, bueno. Y lo hacen, y yo estoy seguro que muchos colegas lo hacen. No funciona así. ¿Sí? ¿Saben? No le podemos pedir al paciente eso, tenemos que trabajar un poco, identificar un poco las causas. Si de veras parecen ser muchas las causas del eje intestino-cerebro, pues a veces yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, sabremos algo de esas disciplinas, pero no estoy entrenado en esa área. Necesitamos ayuda. O sea, muchas veces el manejo tiene que ser multidisciplinario. Y en ese sentido, pues afortunadamente, muchas veces, aunque existan esas causas, y yo invito al paciente a que sí se trabajen, que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, si parece ya un problema más orgánico, más bien yo en la parte que me corresponde me concentro en ayudarle a mejorar quizás su perfil de microbiota, identificar los alimentos que tal vez tengan, trabajar con el nutriólogo, porque yo necesito esa ayuda. Y yo intentar ahora sí que armamento farmacológico que tenemos, tratar de, según el paciente, pues darle el tratamiento para tal vez modificar un poco esa microbiota, mejorar la calidad de la popó, hacer que el paciente tenga una vida un poco más sana, que sepa ayudarse con tal o cual estrategia para no andar incómodo todo el día, hablando del intestino irritable y qué es lo que más tengo que trabajar con ellos, porque pues eso es lo que más vemos. Pero como gastroenterólogo eso es algo, pese a que es común, afortunadamente, pues es benigno. O sea, usualmente es rarísimo que un paciente con datos de colitis, intestino irritable, vaya a tener algo grave. Depende un poco de la edad, que sí tendremos que investigar mucho más a fondo para estar seguro, darle esa garantía al paciente de que no está pasando nada grave. Ok. ¿Hay algún tema genético como de alguna enfermedad que pues, ahí sí, aunque llevo un estilo de vida saludable, gestiono el estrés, o sea, en general soy saludable, pero si hay algunas enfermedades genéticas o...
Sí, sí hay algunas cuantas genéticas, no son como, si nos vamos a frecuencia, son rarísimas aquí en México, pero sí existen. Quizás el ejemplo más común que a todos se les va a ocurrir y que se suele confundir un poco es la enfermedad celíaca. Esta hipersensibilidad al gluten o enteropatía por hipersensibilidad al gluten, técnicamente es una alergia y estrictamente tiene causas genéticas. En México es más o menos rara, un caso en 1.5, 1.1 millones de personas, o sea, es muy, muy rara, pero no falta quien diga, no, yo no como gluten porque a mí me hace daño. Que también ahorita es un villano, ¿no? El gluten, todo gluten free, gluten free. Así es, exactamente. Y se vuelve otro villano para poder funcionar, crear esa necesidad y que mercadotécnicamente venda. Ese es otro pleito. Sí existen, por supuesto que existen estas personas y las personas que seguramente algún día verán este podcast, ellas dirán, no saben lo que es tener enfermedad celíaca. Es una enfermedad que puede ser catastrófica, es una enfermedad que puede ser muy difícil de controlar, pero ya que se identifica, pues la cura es no comer. La cura es no comer gluten. Ahora sí, ellos sí necesitan muy poquito, nulo gluten en su vida, porque si no, se pueden enfermar a manera crónica en su intestino, desnutrirse tener una desnutrición crónica, incluso desarrollar tipo de linfomas si nunca dejan el gluten. Por decir un ejemplo de un tipo de enfermedad que sí hay una genética detrás, que sí hay una causa que no vamos a poder quitar tan fácil y con el control, pues a veces es sencillo, como no comer gluten, pero en muchas otras, a veces sí necesitamos buscarle síndromes genéticos que causan cáncer en muchos pacientes, los síndromes polipósicos, que hacen que sea muchísimo más sencillo que una persona que de 20 años, ¿por qué tendría cáncer? Tiene cáncer a los 22, 23 años de colon, ¿sí? O de estómago, por decir ejemplos, ¿sale? O sea, sí hay cosas genéticas que a veces sí hay que tener cierto criterio, porque si aunque son 70% de mis pacientes no van a tener algo maligno, no van a tener algo malo, deberíamos tener como que un poco de cuidado y pues es lo que se trabaja en la consulta, buscar algún dato que me diga, estás muy joven, pero mejor te hago todos los exámenes para poder identificarlos adecuadamente. Nos comentabas un poco al principio que también haces lo de la endoscopía. Así es. Que es meter una camarita por la boca para checar cómo está que tu tracto digestivo. Los estudios de endoscopía gastrointestinal, por concentrarlos ahí, son camaritas, son robots, básicamente podríamos definirlos como un tipo de robot que yo puedo controlar con un mando que es como una manguera, al final de cuentas nuestro tracto digestivo es un tubo y esta manguerita tiene una cámara en la punta y también tiene la capacidad de yo introducir instrumentos para poder tomar muestras, abrir cosas, quemar cosas, cerrar cosas, o sea, puede tener como muchas capacidades de procedimiento de terapéutico adentro del intestino. No solo es la endoscopía, es que nos da flojera. Nos da flojera decirle el nombre completo, porque bueno, quizás habrán escuchado colonoscopía, pues ahí va el colon implicado, está fácil saber que va por abajo, que atravesamos el recto, vemos el colon. Pero acá el nombre sería esófago gastroduodenoscopía. Nos da un poco de flojera, le decimos endoscopía. O algunos lados panendoscopía. Pan es un prefijo que dice todo, ¿sí? Que significa todo. Entonces, panendoscopía, endoscopía alta, pues es por arriba, por la boca, colonoscopía es por abajo, a veces podemos limitar la revisión de abajo a solo el recto y el sigmoides, y le dicen así, proctosigmoidoscopía, y también hay versiones de estos aparatos que pueden ver el intestino delgado, y es que el intestino delgado es larguísimo. El intestino delgado puede medirse, depende un poco la estatura de la persona, desde 3 a 4, 5 metros y medio. Entonces, es muy largo, los aparatos endoscópicos pueden medir 1,20 m, 1,5 m y no van a alcanzar a ver todo eso. Hay aparatos que se llaman enteroscopios y no son de 6 metros, miden quizás 2,30 m, 2,40 m, pero tienen ciertos aditamentos especiales para permitir avanzar y revisar la mayor parte del tracto digestivo. Y cuando no se puede o por alguna razón queremos saber antes de hacer una endoscopía qué puede estar pasando en el intestino delgado, también hay aparatitos que se llaman cápsulas endoscópicas, que básicamente es tomarse una camarita, se la pasan y va tomando fotos a modo de video de todo el tracto digestivo. ¿Y en qué casos se necesita una endoscopía? La gran mayoría de las veces quisiéramos que fueran preventivas. O sea, la gran mayoría de las veces al final del día, los tumores gastrointestinales son como una de las causas, la cuarta, quinta causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Entonces, antes de que alguien tenga un cáncer avanzado o una enfermedad complicada, quisiéramos poder prevenirlo. Entonces, su primer paso yo pensaría en lo preventivo. Todas las personas que tengan quizás síntomas, hablando quizás de la endoscopía, síntomas de ardor, de acidez, síntomas de reflujo de 5 o 10 años que nomás no se han controlado,
que quizás incluso con la comida nomás no sienten que se bajen, que alguna vez tienen familiares afectados por algún tipo de cáncer gastrointestinal y que quizás llegamos a los 40, 45 años o en el caso de la endoscopía a los 50, de ahí para adelante, todas esas personas yo les recomendaría una endoscopía. Hay algunos otros factores, obesidad, sobrepeso, fumar, que con más razón quizás hasta antes, ¿sí? También en lo preventivo hay personas que quizás en sus familias se enteran de un caso quizás directo o muchos medio indirectos, un tío, un primo, un abuelo, y que todos estos tuvieron un cáncer de estómago y que de hecho fue temprano, 45 años, a los 52 años, no, a ti antes de llegar a los 50 años se debe hacer un procedimiento, hablando como en lo preventivo. Pero si una persona ya tiene síntomas, siento que se me atora la comida, no pasa, no baja, he vomitado porque siento muchas molestias y no se me ha quitado. Vomito sangre, hago popó con sangre, hago popó negra que puede ser sangre digerida. Estoy bajando de peso y yo siento que como hasta de más. No. Eso se tiene que ir con nosotros a los especialistas porque puede haber alguna enfermedad más grave que sí va a necesitar algún procedimiento endoscópico y necesitamos estar seguros que no se trata de nada grave antes de avanzar con otros exámenes quizás más sencillos, sobre todo entre los 40 y 50 años. Y hablando de este tema preventivo, o sea, ¿puedo yo ir y pedirme mi endoscopía nada más para prevenir como si fuera mi visita al dentista una vez al año? Desde mi punto de vista no sería lo más indicado. El procedimiento de endoscopía es súper amable. En general, tanto como la colonoscopia o la endoscopia, que son los dos más comunes, son bastante con bajas complicaciones, pues entramos por donde pasa la comida, entramos por donde pasan nuestras defecaciones y en general no tendrían por qué asociarse con ninguna complicación, pero las tienen. Y no sería tan sencillo como quizás una muestra de sangre, que será rarísimo alguien que tenga algún problema, también con las endoscopias, pero las tienen. Entonces, yo preferiría para los pacientes que sea bien decidida, que sea en consciente con nuestro trabajo de especialistas, decidir si sí la necesita o no la necesita, pero cuando la necesitan, sin miedo, se tiene que hacer, ¿sí? Porque a veces vale muchísimo más prevenir muchos años antes de que sea una enfermedad grave, hasta que un día, por la desidia, por la ignorancia, por quizás, pues, lamentablemente, en el general de la salud pública aquí en México, pues porque no hay el recurso y el paciente tuvo que esperar y esperar y esperar y nomás nunca se hizo, ¿no? En cuanto quizás se aparecen uno de estos actos más graves que explicaba de la comida, popos con sangre, vómitos con sangre, perder peso y acompañado de obesidad, de fumar, de todo esto, no se esperen. Hay que acudir al especialista y si se ocupa, sin miedo hay que hacerla. Pues muchísimas gracias, doctor. Estuvo muy, muy interesante la plática. Creo que nos va a hacer falta por ahí otra charla si es posible. Pero antes de cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Para mí, como especialista de gastroenterología, es fundamental la dieta. O sea, yo no puedo desamarrar mi especialidad de cómo come el paciente. Y comer integral, comer de todos nuestros grupos alimenticios disponibles, comer equilibrado, que no sea nada exagerado, comer con buenos horarios y con mejores hábitos, probablemente es el mejor consejo. Más vale prevenir que es lamentar. En este caso yo diría que la prevención, más vale comer bien que lamentar una enfermedad grave. Pues muchísimas gracias, doctor. Por acá abajo en la descripción del video vamos a dejar sus datos por si lo quieren contactar y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias.